Pero ya. ¿Ya estamos? Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que está por aquí reunida en esta plaza. Muchas gracias a la gente que nos está viendo en Face. Estamos ahora en el picnic literario del colectivo cultural comunitario de Chimalhuacán. Y el tema de hoy va a ser los pueblos indígenas. Ayer se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y pues bueno, tenemos aquí a 3 invitados muy especiales que nos van a leer unos cuentos y nos van a platicar un poco de sus historias de vida, los proyectos que hacen. Y bueno, no sé si quieres empezar, reconoce tu nombre y bueno, decirle a la gente tu nombre, a qué te dedicas. Bueno, pues soy Eugenia Hernández Bonilla, originaria de Zacapuaxtla, Puebla. Y bueno, desde hace muchos años radico en Chimalhuacán. Mi trayectoria ha sido pues trabajando con organizaciones de la sociedad civil, en diferentes organizaciones como Fundación Manuel Hernández, también otra asociación civil, María Lombardi. ¿Puedo decir las fechas? ¿O claro, nada más pues sí, así? ¿no? Como tú quieras. Sí, entonces con María Lombardi fue del 2006 al 2012, con Federación Indígena del 2013 al 2018, más o menos. Y actualmente ahorita estamos coordinando una asociación civil nueva, en el cual le formo parte de este proyecto que se llama FUMAEM. También he sido profesora en diferentes instituciones públicas y privadas. Y bueno, pues más que nada, pues esa es la poquita trayectoria que tengo. Y bueno, también comentarles que no ha sido fácil ser indígena. He padecido discriminación, tanto por no hablar bien el español. Ahorita pues ya lo hablo bien, pero sí he subido un poquito de discriminación, pero ahora que me siento como una mujer que ya recorrió un poquito de trayectoria, pues ahora sí me voy a voltear y decirles, aquí está Eugenia, aquí va para adelante, y no por ser indígena nos van a ver la cara. Perdón, ¿a qué edad te aprendiste a hablar español? Bueno, yo prácticamente con mi abuelita, yo desde que nací, ella me enseñó, y de mis hermanos, somos 11 hermanos, y la única que aprendió bien pues fui yo, porque yo me crié con ella me enseñó, o sea, fue mi lengua materna, podría decirse. Bueno, ahorita regresamos un poco a platicar un poquito, de que se presenten los demás acá. Tene yo creo que nhà của la Hirineo aquí no ni ya của la San José Suchitlán la Hiaco Oaxaca ni yo mi ajá no guana ni. Bueno, mi nombre es Irineo Aquino, originario de la comunidad Nahni, mal llamado Triqui. Los Triquis nos ubicamos a la parte occidental del estado de Oaxaca, y la lengua Triqui pues es una de las 16 lenguas originarias que se hablan en el estado de México, en el estado de Oaxaca. Ya llevo en la Ciudad de México aproximadamente unos 25 años. Soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Aragón, al igual que el compañero Orlando. Actualmente trabajo en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en una de las salas especializadas en materia anticorrupción. No obstante ello, pues toda esta parte cultural, parte que tiene que ver con los pueblos originarios, pues lo vemos todos los días, ¿no? En la casa, con mi familia, con mi hijo aquí presente. Bueno, mi esposa habla la lengua náhuatl, y tratamos de inculcar a nuestro niño pues, las dos lenguas, ¿no? Las dos visiones que tienen estas comunidades. Entonces, aparte de eso, pues otra de las labores que desempeñamos pues es la concientización, ¿no?
el fortalecimiento de nuestras lenguas, de nuestras culturas, porque, como bien lo dijo la compañera, pues aquí en la ciudad o aquí en el Estado de México o en cualquier otra parte, ¿no? Vemos mucha discriminación, falta de apoyo, y eso se nota, por ejemplo, cuando uno acude a realizar una interpretación por ejemplo, en los juzgados, en diversos juzgados, ¿no? De aquí, del Estado, en la Ciudad de México. Es un problema grande, ¿no? Por ejemplo, en los juzgados no hay traductores, ¿no? Aunque por ley se dice que debe haber, no hay. Tesis, ¿no? O sea, sí los hay. Déjenme decirles que a nivel nacional pues hay un padrón de peritos inscritos en el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI. A nivel local, en la Ciudad de México, está lo que era la CEDEREC, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, ahora CEPI, Secretaría de Pueblos Indígenas. Sin embargo, el apoyo que ellos otorgan pues nos parece que no es la suficiente. De ahí es que pues no debemos de alzar la voz y solicitar más que solicitar, hay que crear alternativas viables con otros compañeros, y así es como consideramos que puede funcionar esto. Les damos la palabra al compañero aquí, que se presenta un poquito. Él viene de la Universidad Indígena aquí de Chimalhuacán. ¿Nos puedes platicar un poco, presentarte y en qué consiste este proyecto? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De antemano, pues nos sentimos agradecidos por tomarnos en cuenta en este ejercicio de intercambio de diálogos, sobre todo de encontrarnos con más compañeros que de alguna manera se han echado a cuestas esta gran tarea de preservar lo poquito que nos queda. Sin embargo, eso poquito convertirlo en más y difundirlo y propagarlo por la República, pero sobre todo hacer que llegue a las conciencias y a los corazones de quienes de alguna manera aún reflejan, ¿no? Por un lado el idioma, por otro la fisonomía, por otro el territorio, ¿no? Entonces nosotros somos un proyecto universitario, un proyecto de nivel superior que está ofreciendo un modelo distinto de educación, partiendo desde la filosofía de nuestros pueblos. Nuestro proyecto se hace llamar Universidad Indígena, y de ahí es de donde empieza la polémica en un primer momento, porque nos han cuestionado si es una universidad que es exclusivamente para indígenas, y es un tema que creo que vamos a platicar más adelante. Y nosotros decimos, bueno, entendiendo como indígenas a los hablantes y a los de piel morena, bueno, no es exclusivamente para ellos, pero entendiendo como para encontrar la identidad indígena, sí es para todos, ¿no? En ese aspecto sí creemos que ahí hay cuestiones que hay que comentar. Y bueno, nosotros tenemos licenciaturas, tenemos 7 licenciaturas, dijéramos que en el aspecto común, que son Derecho, Matemáticas, Sociología, Desarrollo Sustentable, Psicología, Contaduría y Trabajo Social. Son licenciaturas, dijéramos que comunes. Sin embargo, lo que pretendemos mencionar en estas 7 licenciaturas, en el tronco común, es encontrar precisamente el sentido de pertenencia a nuestros pueblos. Y encontrando ese sentido de pertenencia y de identidad, creemos que entonces podemos ejercer nuestra profesión desde un aspecto distinto, ¿no? Hace rato comentaban el tema de los intérpretes, de quienes son acusados de delitos, y al no poder defenderse en el idioma castellano, pues son encerrados 15, 20 o el resto de su vida, ¿no? Se la pasan encerrados porque no hay intérpretes, y los pocos que hay, por un lado no están lo suficientemente capacitados, pero por otro, que es el aspecto más
terrible pues es que no hay esa identidad de pertenencia y entonces no se hace la defensa correspondiente, ¿no? Eso hablando en el tema de derechos. Sin embargo, en todas las áreas podemos encontrar esos dos aspectos, ¿no? Por un lado, falta de instrucción correspondiente, y por otro, falta de identidad que nos permita defender, ¿no? Somos pocos realmente, es un número muy reducido los que realmente se echan a cuestas la verdadera defensa de los pueblos indígenas, y al ser pocos pues la tarea se hace inmensa, ¿no? Entonces creemos que precisamente porque la tarea de reivindicar a nuestros pueblos es sumamente enorme, pues tenemos que ver cómo nos entrelazamos, cómo hacemos que nuestros esfuerzos empujen juntos para que el peso sea menos, ¿no? Bueno, también llegó otra cuarta invitada, no sé si quieras presentarte, platicarnos un poco de... Tlaxcamatimiac, Nanotoca Magdalena Flores, Juan Iguala Nica, ni Yolpac ni Iguala, Pampa ni Mechpachaloa, ni Chimalhuacán, Juan ni Yolpac, Pampa Hueli, Timocamahuia, Iquino ni Camanali, Tlenmoneki, Icatomas Ehualcnigua, Kenicatza, Timopalehuise, Kenicatza, Timoquinelice, Kenicatza Moneki, Timomachtice, Titequitice, Juaniquino Moneki, Timopalehuise, Panitlaltipactli, Juaniquino Nochimacuali esto. Mi nombre es Magdalena Flores, soy de náhuatl de la Huasteca Hidalguense. Y casada en Oaxaca, y entonces por eso tengo múltiples identidades, orgullosamente. Y bueno, aquí con el gusto de saludarles, de coincidir en este espacio tan hermoso, y qué padre que estén trabajando por estos temas que a todos nos, bueno, por lo menos los que estamos aquí nos preocupan. Si bien es cierto, somos pocos, y bueno, es un espacio justo para discutir, proponer y pues ver qué podemos hacer cada uno desde nuestros propios espacios para que podamos coadyuvar con las demás personas que lo requieran y en los espacios en que se requieran. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Bueno, a mí me gustaría hacer un par de preguntas retóricas, ¿no? Para iniciar, romper el hielo, como se dice. Pues yo preguntaría, ¿qué es ser indígena? O sea, en primera instancia, ¿no? O sea, ahorita le comentaba aquí a la compañera que decía, bueno, mis abuelos son zapotecos, pero pues yo ya no conservo ni la costumbre, ni el idioma, nada. Entonces, ¿yo podría decir que soy indígena? ¿O por qué? Bueno, esa es una pregunta que me gustaría que me contestaran, o quien quisiera contestar. Bueno, pues es una pregunta muy importante, porque pues aquí en el mundo pues hay muchas etnias y hay muchas culturas, pero sí podría decir que ser indígena es tener esa costumbre, esa cultura, esa lengua que nos heredaron nuestros padres, nuestros abuelos, y también la forma de ver el mundo, la forma de actuar con nuestros seres queridos. La cultura se va transmitiendo de generación en generación. Entonces podría decirse, ya unando todo, pues es una especie de la apropiación de la lengua, de hablarla, de sentirla. Y la otra parte sería toda esa cultura que nosotros vamos desarrollando con nuestros hijos, así como me enseñó mi mamá, mi papá, todas esas costumbres, pues vamos transmitiendo a nuestros hijos, y pues por ahí podríamos contestar de alguna manera qué es ser indígena. Bueno, precisamente es ahí donde inicia nuestro proyecto, en el preguntarnos qué es ser indígena, ¿no? El primer aspecto es la definición etimológica. Bueno, indígena es el que es originario de un lugar. Ese es el concepto indígena de manera concreta, ¿no? Entonces, en ese aspecto podríamos decir que en el mundo, no solamente en América ni en México, existen indígenas, pero el concepto y el término como se ha usado últimamente, bueno, corresponde a los pueblos de América, los nativos de América nativa, y entonces inmediatamente nos referimos a los pueblos
o a las etnias, o a los pueblos originarios, o a los autóctonos, diferentes términos que podemos usar y que inclusive actualmente es un debate, ¿no? Si aceptamos que nos llamen indígenas, porque de antemano el llamarnos indios pues es incorrecto, sin embargo, quierámoslo o no, es una forma de que se han referido a nosotros y que entonces de ahí partimos nosotros para decir si lo aceptamos o no, ¿no? A veces nos quieren ofender diciéndonos, a ver, indio, súbete a la banqueta porque te van a atropellar, ¿no? Y uno se puede ofender, desde luego, porque lo están denigrando. Sin embargo, nosotros hemos rescatado la idea de decir, pues sí soy indio, y con que me digas indio no me ofendes, al contrario, me siento propio de una tierra, me siento propio de una cultura. Entonces, el llegar a ser indígena, creo que sí es una cuestión más de identidad, de aceptación, que de forma. La forma, porque podemos encontrar, y hemos encontrado también a lo largo de la historia de nuestro país y de los demás países que han sido sojuzgados por la corona española, podemos encontrar nativos que dieron su esfuerzo para que se colonizara a todas las comunidades, ¿no? Entonces, ese indígena se convierte en renegado y creo que entonces ya no sería el aspecto de llamarlo como identidad al pueblo, ¿no? Por ejemplo, en el norte los Mayo Yoreme y los Yaquis, hacia sí mismos se dicen mayos o yaquis, o para referirse en lo genérico se refieren a Yoreme, ¿no? El que es del pueblo, el que es de la identidad es un Yoreme. El que viene de fuera a querer imponer la cultura occidental es el Yori, ¿no? Y entonces en esa discusión ha habido gente hablante del mayo o del yaqui, morena, que ha nacido en la tierra yaqui, pero al cambiar sus tradiciones, al cambiar su visión del mundo, se ha ganado el término de Yori, ¿no? O sea, ya no determina la piel, ya no determina el idioma, sino la actitud ante el pueblo, ¿no? Y también ha ocurrido que quienes han llegado o hemos llegado de la ciudad o de fuera de la comunidad y nos hemos incorporado y nos han aceptado, nos hemos ganado la aceptación de Yoreme, ¿no? Entonces es una especie de no solo de hablar, no solo de portar por fuera, sino de portarlo por dentro, ¿no? Una identidad que se construye desde adentro, ¿no? Y eso es algo muy complicado realmente. O sea, no es simplemente de yo manifestar, yo me siento, en mi caso yo soy descendiente de purépechas y de mixtecos, ¿no? Por el lado paterno soy mixteco, por el lado materno soy purépecha, y entonces yo me asumo en esta identidad indígena, aunque por lo fuera no parezca, no tenga esa fisonomía. Sin embargo, en mi interior diario estoy tratando de construir esta identidad, de apropiarme los intereses de mi pueblo nativo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una cuestión de aceptación, ¿no? Insisto, no lo vamos a ganar en 1, 2, 3 días, sino es una constante lucha, ¿no? Una constante insistencia en cambiar lo que somos, pero también eso que somos, si titubeamos, si traicionamos, si modificamos nuestra identidad, pues en un instante podemos echar a cuestas todo lo que hemos construido, ¿no? Entonces es algo que nosotros hemos tratado de construir en este proyecto y creemos que sí, basta con que nos decidamos y retomemos a nuestra comunidad como parte de la construcción de una identidad, ¿no? Sí, pues ser indígena es, como lo dijo el compañero, ¿no? Originario de algún lado, ¿no? Pero más allá de eso, cuando uno llega a la ciudad, es cuando uno conoce el término indígena. ¿Por qué? Porque en las comunidades pues no nos hablamos como indígenas o no nos referimos, sino que, bueno, por ejemplo en mi comunidad decimos, ¿no? Ma Dini, Ma Yugüe, Ma Tucum, Ma Tayi, Ma Data, así nos referimos.
Ya cuando uno llega a un contexto citadino, es cuando te dicen, no, tú eres indígena. Pero bueno, ese término pues no la conocía uno, ¿no? En ese contexto es cuando realmente pues los que venimos de comunidades sufrimos esta parte de la discriminación. Hay de dos sopas, ¿no? Como dicen, nos fortalecemos o simplemente nos dejamos llevar por otras cuestiones, ¿no? Y así ha sucedido con muchos compañeros y compañeras de las comunidades. Tristemente vemos que pues ya no se reconocen, aunque hayan venido un par de meses aquí en un contexto citadino, pues cuando regresan a las comunidades, pues desafortunadamente dicen, no, pues ya no hablamos la lengua, pues ya se nos olvidó. Sin embargo, pues tienen todas las características, toda la fisonomía, no usa ni cómo esconder esa parte, ¿no? Ahora bien, la otra parte es el hecho de ser indígena, pues el criterio actualmente no es la lengua, ¿no? Para definirte como indígena, como tal. Ahora el criterio es la autodescripción. ¿Qué quiere decir esto? Pues con el hecho de que tú digas, no, pues yo soy indígena, yo soy originario de tal parte. Con ese criterio, de hecho, la Suprema Corte, hay jurisprudencia en relación a toda esa parte. Entonces, ese es el criterio que actualmente prevalece. Anteriormente, el criterio era la lengua. La persona que hablaba la lengua decían pues que era indígena, y si no la hablabas, pues simplemente pues, no eras indígena. De ahí que los censos que se hicieron anteriormente, pues no, pues nada más hay 10 millones de indígenas, 11 millones. ¿Por qué? Porque ese era el criterio que prevalecía en aquel entonces. Ahora el criterio pues es la autodescripción. De ahí que digan, ahora en el INEGI digan pues ya hay más de 25 millones de indígenas que hablen o no hablen la lengua y en consecuencia se reconocen como tal, ¿no? Bueno, sí, me gustaría compartir también que pues el hecho de usar esa palabra indígena aún hoy día sigue siendo como peyorativo, como bien lo dice aquí Irineo, que es como de discriminación, ¿no? En ese espacio se usa. Y mucho hemos peleado porque se vuelva la palabra, por lo menos la palabra originario, suena menos peyorativo, menos feo, menos discriminatorio. Pero lo malo es que en las leyes, desde las normas internacionales, incluso en la OIT, en lo que es la Declaración Universal de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, o sea, en todas esas normas jurídicas nacionales, internacionales y locales, pues han adoptado esa palabra. Y pues entonces nosotros tenemos que hablar en última instancia de indígenas para poder defender algún derecho que sea de personas que sean de un pueblo originario. Aún así, cuando nosotros platicamos, pues decimos, ¿no? Yo soy de un pueblo. La palabra indígena, pues igual y no te representa, no te hace como un ruido cuando te preguntan, porque por ejemplo en el interior de los reclusorios o en los juzgados, cuando algún trabajador social llega con una persona que tuvo un problema y le dicen, ¿pertenencia étnica? ¿Perteneces a un grupo indígena? Y la persona dice que no, la mayoría de las veces niegan, pero no es porque nieguen una identidad, sino más bien no saben a qué se refieren, ¿no? No te están preguntando, oye, ¿perteneces a algún pueblo? O tus papás o tus abuelos pertenecen a algún pueblo donde se hable alguna lengua o se hablaba alguna lengua. O sea, buscarle otros medios para poder identificar a las personas, más no decirle, ¿eres indígena? ¿Eres de un grupo étnico? Pues obvio, como ni son palabras que vienen de nuestras lenguas originarias de acá de México, pues no se reconocen.
Por lo tanto, la mayoría te va a negar que es indígena y con toda razón. Y no significa que esté negando su identidad, su raíz. Pues que toque achillauja, tuanti y pantotlastol nos que aquí toa. Tla nica tiewa, pues timasewatzi tla huescatiewa, ticoyot tla neca tiguala seyocaltebet ti shinola. No para shinola, moitos neki que juan señora, pero señora y pan náhuatl que juan moitoa shinola, san ticuajalia, o no pa coyot se tlaca huescawala. Juanto Juanti, timasewaltzitzin, ellos Juanti, Kistoanto Juanti, que mamocamahuian, huiaminas, ni Kistoan, timocamahuian, totlastol, tlata, mitzlatlanice, tinahuatl, ashmitzlatlanice, tinahuatl, ashle, mitzlatlanice, tinahuatima, o tinahuatipa, así es la forma en que nos preguntamos, es un ejemplo también de lo que compartían el compañero con los yaquis. Estos pueblos hermanos, lo mismo sucede en cada comunidad. Cuando nosotros nos preguntan, no nos identificamos si hablamos mexicano o náhuatl, nos dicen tinahuati o tinahuatima, tinahuatipa, pero no te dicen, ¿eres náhuatl? No, así, o sea, esas preguntas no se hacen, ¿no? Simplemente cuando te dicen, pues yo soy de tal parte de Puebla, entonces le preguntas en la lengua, ¿hablas mexicano? Y si acaso en español, pero si ya sabemos que son náhuatl, entonces nos decimos tinahuati. Y ellos cuando platican, yo he escuchado que dicen huiamina, ni no, cuando y le digo, ¿cómo es que se identifican? Bueno, cuando nosotros decimos, hablemos la lengua completa. Cada pueblo en su lengua se dice, hablan la lengua completa. Si tú no hablas bien, como que apenas estás aprendiendo o eres de otro lado o hablas otra lengua, te van a decir que no hablas la lengua completa. Y es obvio, ¿no? Porque hablas otra lengua, tienes otra forma de hablar o bien eres de otra variante, entonces te identifican las personas. Y eso es bueno, porque así nos vamos conociendo entre hermanos de diferentes lenguas y diferentes variantes. Pero no te dicen... un indígena, otro indígena en la misma lengua jamás te va a decir que si eres indígena, ¿no? Entonces, muy buena. ¿Qué hablar, señor? Estimados amigos de diferentes etnias, yo estoy de descendencia indígena también, pero actualmente ya no ejerzo la lengua tal como mis padres hablaban, porque ya me estoy civilizado, porque ya no vivo en el pueblo, y esto va perjudicando a la persona o va aumentando su capacidad de pensar y apartarse de sus costumbres o las costumbres de sus padres. Pero yo pregunto, ¿con qué propósito están aquí y cuál es el propósito de esta reunión? Porque yo paso, yo oigo lo que hablan, pero bueno, ya aproveché, aprendí algo de la lengua que se hablan de náhuatl. Náhuatl a mí me gusta mucho, porque realmente eso es la lengua natural de México, antes de que llegaran los españoles. La lengua oficial era la lengua de Cuauhtémoc. Y además yo distingo dos lenguas importantes, que es el maya, el otro, que fueron culturas importantes, y una tercera tal vez la cultura mixteca que floreció en Oaxaca, de la cual yo soy descendiente, yo soy guerrerense. Y tengo aquí pues casi joven, llegué aquí a la edad de 20 años, y estudié, hice la carrera, y ya mi pueblo nada me sirve porque no tengo que vivir allí, no tengo nada que hacer, solamente regresar y ir al campo, donde ya no hay tierra, donde ya no hay nada que hacer, donde no tiene que elaborar. Entonces uno va buscando los medios para
2000, y ahora, refiriendo más allá, mis hijos ya no saben nada de eso. Ya me hicieron quitar la de otra lengua, lengua de conquistador. ¿Cómo? ¿Te puedes llevar esto? Muchas gracias, señor, por su participación.